Se le desconectó. Ok. Bien, ya comencé a grabar. Voy a compartir mi pantalla. Dormus y me avisa si logras verla bien. Ok, entonces logran ver mi pantalla, chicos. Solo confírmenme para empezar. Joel, ¿se mira bien la pantalla? No logro escucharlos. Bueno, Sí, profe, sí se mira. ok. Bien, entonces les decía que vamos a resolver hoy los ejercicios que estábamos recibiendo en clase. Entonces voy a borrar todo esto. Vamos a hacerlo aquí. Bien, ¿alguien me puede dictar cuál fue el primero que les dejé de tarea? ¿Tienen por ahí la anotación? Ok, parece que no. Joel, tienes la tarea ahí a mano. ¿Qué pasó? Minor, voy a encender su audio, solo quiero verificarlo. Ok, parece que tienen mala la señal varios. Bien, entonces vamos a resolver estos problemas. Ahí de todas maneras, luego lo van a verificar en su conjunto. Ok, el primer problema que les dejé decía esto, que iban a encontrar el área de la que formaba esto. Ya tengo aquí para mientras se van conectando. Ok, entonces decía el problema que había que demostrar o encontrar el área de la región delimitada por estos puntos. 0 estaba en 0,0. También el punto A estaba con las coordenadas A,0 y un punto B que tenía las coordenadas A, B. Ok, entonces para resolver eso lo primero que tenían que hacer es realizar el dibujito. Acá el plano cartesiano, el eje X y el eje y ubicar esos puntos que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, el punto O está acá en 0,0. Entonces el punto A dice que está en A,0. Imagínense que esté por acá. A,0. Y después me dicen que el punto B está en A, B. Entonces a una altura B
Ok, a una altura B, entonces tenemos este punto de acá. El punto A, B. Entonces, si ustedes se fijan, lo que se genera acá es un triángulo rectángulo. Esta línea que va de este punto a este punto, la línea acotada por A, 0 o x igual a y el eje X. Entonces lo que nosotros queremos encontrar es el área de esta región sombreada, que es un triángulo rectángulo, de hecho. Ahí lo decía el problema. ¿Cómo lo hacemos? Primero hay que encontrar cuál es la función que caracteriza esta línea recta que va desde 0 hasta A, B. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver si ahora sí tienen mejor el audio. Ok, Neris, ¿recuerdas cómo se calcula la ecuación de una recta? No, profe. Ok, tranquila. Entonces, si no se acuerdan, les hago un repaso. Una línea recta se calcula la fórmula usando... Hay muchos métodos. Está el punto pendiente, está el método punto intersección, pendiente intersección, hay varios. Entonces vamos a hacerlo aquí por el método punto punto, que dice que se hace de esta forma: y menos un y sub 0 va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1. Bueno, aquí le voy a poner, en vez de y sub 0, un y sub 1 igual. Todo esto entre x sub 2 menos x sub 1 multiplicado por un x menos x sub 1. Esta que ven acá es la ecuación punto punto para una recta en el plano. Entonces vamos a sustituir. Digamos que el punto 1 es acá en O, que tendría coordenadas 0, 0. Es decir que x1 y y sub 1 valen 0. Pero en este, el punto 2, x sub 2 vale A y y sub 2 vale B. Sustituyendo eso en la fórmula tendríamos y menos 0 es igual a B menos 0 entre A menos 0. Y todo esto multiplicado por x menos 0. Resolviendo esto tendríamos la ecuación y igual a b sobre a por x, simplemente porque x menos 0 es x. Entonces simplemente multiplicado por x. Significa entonces que esta recta que va aquí desde 0 hasta a menos b tiene la siguiente ecuación: f de x, que es lo mismo que tener y, va a ser igual a b por x sobre a, que es lo que acabamos de hacer aquí. Entonces aquí ya tenemos prácticamente la ecuación o todos los elementos necesarios para resolver el problema a través del límite, como decíamos, por fórmula. Ahora, ¿cuál de los tres métodos quieren utilizar? El método de rectángulos inscritos, el de rectángulos escritos, el de trapecio o el método del punto medio. Que escojan ustedes cuál desean. Pueden mandarlo por el chat o hablar. Luis, Minor y Neris, Enzo, Dolmus, ¿por cuál de los tres métodos quieren que lo hagamos? Me parece que mandaron un chat. Dice que Neris que por el punto medio. Perfecto, vamos a hacerlo con el punto medio entonces. Repasemos entonces lo que habíamos aprendido sobre el punto medio. Vamos a usar otro color, este azul. Ok, en el punto medio habíamos aprendido primero hay que determinar quién es delta x. Ese es el primer paso que yo les digo siempre. En este caso, ¿cuál sería el valor de delta x? ¿Quién lo puede ver? ¿De dónde a dónde va esta figura?
Noten, el punto inicial es 0 y el punto final es en A. Entonces delta X sería el punto final menos el punto inicial entre n. En este caso sería A menos 0, es decir, solo A sobre n. Ahí ya tengo el delta X. Nunca se le olvide que ese es el paso número 1. Ahora el paso número 2 era definir la X sub 1, X sub 2 y toda esa, la X sub i. Entonces repasemos, X sub 0 siempre va a ser el punto inicial. Aquí X sub 0 va a ser igual a 0 también. El X sub 1 es el punto anterior más el delta X. Es decir, como el anterior vale 0, 0 más delta X solamente es delta X. No quiere unirse. Ok, sigamos. Teníamos también que X sub 2 sería igual al punto anterior más otro delta X. Entonces ya tendríamos 2 delta X. Y así vamos generando. Si ustedes se van fijando la generalización, por cada subíndice que yo vaya avanzando, se va aumentando el número que multiplica a delta X. Eso significa entonces que X sub i, que es el general, va a ser igual a i veces el delta X. Y ya lo tenemos generalizado. ¿Qué seguimos haciendo ahora? Encontrar el epsilon, que habíamos aprendido que en este caso era el punto medio. Entonces hoy vimos en la clase de que cuando usamos el método del punto medio, epsilon sub i iba a ser igual a x sub i menos 1 más epsilon, x sub i, todo eso entre 2, porque era el punto medio. Voy a bajarle un poquito el grosor a esto. Ahí vamos. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Vamos a sustituir x sub i menos 1, según esta fórmula, sería igual a x, perdón, acá sería x sub i menos 1 sería i menos 1 por delta x más x sub i, ese sería i por delta x, y todo esto entre 2. Sigamos, noten que aquí, como es un paréntesis, se multiplica el delta x por la i y el delta x por el menos 1. Entonces al final nos quedaría otro i por delta x más otro i por delta x, nos quedan 2 i por delta x menos un delta x. Todo esto sobre 2. Entonces ahí ya tenemos cuál va a ser el valor del epsilon sub i. ¿Qué hacíamos ahora? Evaluamos la función f, se evaluaba en el valor de epsilon sub i. Entonces decimos que la función, si recordamos, la acabamos de encontrar hace poco. Aquí está. La función es b por x entre a. Es decir, el valor que yo ingrese acá en la función solo va a ocupar el valor de la x. Entonces regresando, tendríamos lo siguiente. Sería b por todo esto que tenemos acá sobre a. Entonces b sobre a por todo esto. 2 i delta x menos delta x sobre 2. Entonces simplificando un poquito, esto sería lo siguiente. Abajo me queda 2a porque se multiplica término a término, frente a frente,
Y arriba me quedaría lo siguiente. Noten que tiene factor común x o delta x. Entonces me quedaría b por delta x por 2i menos 1. Ahí ya tendríamos la función evaluada. Solamente nos hace falta sustituir delta x. Si recuerdan quién era delta x, lo tenemos acá al principio. Entonces sustituyamos para ver cómo nos quedaría un poco más fácil. Entonces tendríamos que f de epsilon sub 0, epsilon sub i, perdón, va a ser igual a b por, recuerden que delta x era a entre n, entonces a sobre n por 2i menos 1, y todo esto entre 2a. Observen que puedo simplificar ahí. Vamos a ver si ahora tiene mejor señal. Vamos a preguntarle a Joshua que logra ver que se pueda simplificar aquí. Joshua. Puedes mandarlo por el chat también. ¿Qué puedo simplificar acá? Algo que se repite en la parte del numerador. La A se puede simplificar. Correcto, las A. Así es. Y ahí lo mandaron por el chat también, la A. Muy bien. Entonces simplifiquemos la A. Y miren, simplifico esta A con esta otra A. ¿Y qué me queda entonces? Que la función evaluada en E va a ser finalmente B por 2 y menos 1 entre 2n. Eso es lo que queda. Ya tengo entonces la función general, ya tengo el delta x. Solamente me hace falta ahora ya encontrar el área por la formulita que ustedes tienen. Recuerden, aquí lo voy a anotar. La formulita era esta. Decíamos que el área de una región estaba dado por lo siguiente: el límite cuando n tiende a infinito, ¿de qué cosa? De la sumatoria de i igual a 1 hasta n, ¿de qué? De f evaluado en e por delta x. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Pues ahora solamente hay que sustituir todo lo que ya conocemos. Entonces tendríamos lo siguiente: el área va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de e sub i, lo acabamos de calcular, es decir, b por 2i menos 1 entre 2n por el delta x. El delta x era a sobre n, recuerden. Ok, entonces al multiplicar, noten lo siguiente: me queda abajo 2n cuadrado, pero eso es una constante porque la variable es la i. La variable me la va a determinar la sumatoria. Entonces sigamos resolviendo. Voy a bajar un poquito más para que haya espacio. Ahí. Entonces decimos que esto es igual al límite cuando n tiende al infinito. Saquemos todo lo que es constante. Arriba sería a por b sobre 2n.
A por B sobre 2n por la sumatoria de I igual a 1 hasta n de 2i menos 1. Ahora, como esto es una constante igual, el AB lo voy a sacar. Y bueno, va a ser igual entonces. Vamos a ver. Noten esto de aquí, 2i menos 1. Solo esto, voy a hacerlo por aparte. Este pedacito. Si ustedes recuerdan por propiedad, esto es como separar dos sumatorias. Y me quedaría 2. Voy a bajarle el grosor. 2 por la sumatoria de igual 1 hasta n de la i menos la sumatoria de igual 1 hasta n del 1. Ahora quiero que alguien me diga cuánto era esto, la sumatoria de la i, desde igual 1 hasta n. ¿Quién se acuerda? Busquen su formulario. ¿Cuánto es la sumatoria de i desde 1 hasta n? Ah, ok, ahí me dijo Nel la otra n. Tiene razón. Esta n de acá salía y te quedaba al cuadrado. Ok, sigamos. Entonces, ¿quién se acuerda cuánto es eso? Vamos a preguntar entonces. Ok, Luis Salazar, ¿te acuerdas cuánto es la sumatoria de i desde 1 hasta n? Okay, recuerden que los puntos valen. Ahí está levantando la mano, Chris. Ok, minor, ¿puedes decirlo? Profesor, era n por n más 1 sobre 2. Correcto. Ahí está. Entonces, si yo sustituyo eso, me queda 2 por n menos n más 1 sobre 2. Noten, se simplifica el 2, Ahora la otra parte, menos, ¿cuánto es esto? La sumatoria de una constante, de igual 1 hasta n. Si ustedes recuerdan, ayer en el formulario, si decía sumatoria de una c, eso es n por c. Creo que ahí lo dijeron en el chat. Ok, era minor otra vez. Muy bien. Es lo mismo. Entonces ahí te quedaría n de una sola vez acá. Ok, entonces ya tenemos aquí la solución final. Solo la voy a despejar un poquito. Si ustedes se fijan, esto sería, multiplico n por n y n por más 1. Entonces me queda n cuadrado más n. Recuerden que el 2 se simplificó. Menos una n. Entonces, ¿qué queda finalmente? Se cancela todo esto y solo queda n cuadrado. Entonces, la sumatoria de todo esto que está aquí en rojo es n cuadrado. Esta es la respuesta final. Voy a regresar al problema y sustituir. Entonces, la respuesta sería límite cuando n tiende al infinito de a por b sobre 2n cuadrado por n cuadrado, que es lo que nos dio. Ahora, ¿qué podemos simplificar acá? Vamos a ver. ¿Qué podemos simplificar ahí? ¿Qué opinan? Observen ahí el límite y díganme qué puedo simplificar. La n al cuadrado, no, profe. Correcto. Se simplifica la n cuadrada, ¿bien?
esto que está abajo con esto que está arriba. Ahora entonces, solo me quedó AB sobre 2. Si ustedes ven, eso no depende para nada de la n. ¿Qué significa entonces? Son números constantes. Y por lo tanto el límite, sin importar a qué número tienda n, no me va a afectar en nada. Y la respuesta final al problema va a ser AB sobre 2. Y eso era todo. Ya está demostrado que esta era el área de esta región triangular, de lo que teníamos acá. Ahí. Entonces el área de esta región triangular va a ser, en pocas palabras, A por B sobre 2. Entonces, anótenlo. Bueno, igual lo pueden repasar en el video, no hay ningún problema. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, de cómo se resolvió? ¿Tienen dudas? Joshua, Minor, Neris, ¿se encuentra todo bien ahí? ¿O tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, si no hay preguntas, ¿podrían mandarme al grupo, por favor, los otros problemas que les dejé? Solo me acordé de este porque tengo una versión diferente del libro. Voy a ver si aparece otro. Ah, ok, ya miré otro que sí les puse. Vamos a ponerlo acá. Ok, el otro problema decía así. Me da la región limitada, dice, por... Utiliza el proceso de límite. Ok, era la recta y igual a 2x. Ok, me mandaron la imagen, gracias. Después decía el eje X. Miren que le estoy haciendo las que tenían A, B, cosas así, para que vean que eso no afecta nada, son constantes solamente. Dice que también por la X igual a y X igual a B. Ok. Vamos a verificar el mensaje. Ok, el que estamos haciendo ahorita es el último. Ven ahí, creo. A ver si no hace falta algo más. No, solamente. Ok, sigamos. Entonces, primero siempre recuerden, grafiquen. Van a hacer un pequeño bosquejo para que le entiendan el problema. El eje X. Acá el eje Y. Y redibujamos. Si ustedes buscan esta gráfica, se van a dar cuenta que es algo así, como la anterior, solo que más inclinada. Acá. Esta es la función y igual a 2x o f de x igual a 2x, lo mismo. Ok. Después le dice el problema que está limitada entre esta región, el eje X, aquí está, y dos puntos. No sabemos dónde están, pero sí sabemos que tienen letra A y letra B. Entonces vamos a decir que aquí está el punto A, X igual a. Entonces la recta X igual a sería esta línea recta de acá. Y el punto X igual a B, entonces sería esta recta de aquí. Ahí está aproximado. Entonces, ¿cuál es la región que a mí me están pidiendo? Es esta de acá. Todo esto que ven aquí. Esta región es la que yo ando buscando. Ahora nuevamente elijan. Ya vimos el método del punto medio. Vamos a preguntarle ahí qué otro método quieren que usamos ahorita. El de los, ¿cómo se llaman? Los rectángulos inscritos o circunscritos. El del trapecio. ¿Cuál de esos métodos quieren? Ahí
ahorita aprovechen porque miren que todo esto viene al examen. ¿Qué método quieren que intentemos? Apliqué el del trapecio, profe. El trapecio, solo quiero confirmar. Eso dijo. Ok, creo que sí. Sí, sí. Perfecto, entonces recordemos un poquito cuál era la fórmula cuando utilizábamos el método del trapecio. Vamos a anotarlo por aquí a la par. Aquí ya tengo lleno, voy a usar acá. Ok, decíamos que con el método del trapecio no había problema en elegir quién era x sub y más 1 o hacer un medio porque usábamos ambas. Y decíamos que el área de la región sombreada era igual al límite cuando n tendía al infinito de qué cosa, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la fórmula para encontrar el área de un trapecio pequeño, es decir, la función evaluada en x sub i menos 1 más la función evaluada en x sub i, todo esto entre 2 por un delta x. Eso era la fórmula. Entonces recordemos, ya teniendo la fórmula empezamos siempre por calcular el delta x. Ahora vamos a hacerlo aquí en verde. Vamos a ver si se mira. Si se mira se lo voy a hacer más grande. Ok, delta x, si recordamos, el punto final menos el punto inicial entre n. En este problema, ¿cuánto va a valer delta x? ¿Quién me dice? Vamos a ver. Vamos a preguntarle al azar. Ok, Dolmus, ¿cuánto es el valor de delta x acá en este problema? Si tiene problemas de audio también lo pueden mandar por el chat. O alguien que le ayude. ¿Cuánto vale delta x acá? Vamos a preguntarle a Enzo. ¿Cuánto dice usted que es delta x? Porque si no contestan, ahí tienen puntos menos. Vamos, lo que han contestado últimamente, ahí los tengo anotados. Neris, Minor. Creo que nadie más. Ok, Joel, ¿qué dice? ¿Cuánto es delta x? Tampoco. Ok, voluntario. Minor. Sería B menos A entre N. Correcto. Así de fácil era. No sé por qué les tienen miedo a hablar por videollamada. B menos A sobre N. Correcto. Ok, entonces ya tenemos el valor de delta x. Ahora solo hay que encontrar quién es la x sub i. Entonces recordemos que x sub 0 siempre es el primer valor, en este caso a. Entonces x sub 0 vale a, x sub 1 valdría a, que es el valor anterior, más un delta x. Voy a acompañar un poquito.
Entonces, ahora x sub 2 valdría una a más 2 delta x. Vamos a ver qué escribo por ahí. Ok. Neris, ¿a qué te refieres en particular? ¿Cuál es la fórmula que dice? Solo para saber a qué te estás refiriendo. Cuando usted pone x0 igual a y x1 igual a más delta de x. Ujú. Así se nos pasa una fórmula en sí. Sí, siempre es así. Lo que recuerden que cada x sub i, es como sumar un delta x al anterior. Solo para que vean, en el anterior lo mismo hicimos. Lo que pasa es que en el anterior el x sub 0 valía 0. Porque así decía el problema, aquí lo tienen. Miren. Siempre x sub 0 es el valor inicial. Entonces x1 es el valor inicial más una delta x. El x sub 2 es el valor anterior más otra delta x. Y por eso ves que se va acumulando una delta x, dos delta x y así sucesivamente. Pero en este caso el punto inicial no vale 0, vale a, porque es donde comienzo, no estoy comenzando desde acá, desde 0. Entonces comienzo con a, el otro es a más delta x, el otro es a más otro delta x, o sea, 2 delta x. Y en general podríamos decir entonces que una x sub i es lo mismo que tener una a más y veces delta x. Es por definición esto que estamos haciendo. De manera similar, el x sub i menos 1 va a ser igual a por más una i menos 1 delta x. Y ya lo tenemos. Entonces solo que nos hace falta sustituir en la fórmula que teníamos aquí al principio, esta que está en línea. Entonces vamos a sustituir, ya tenemos todo lo que necesitamos. Solo recordemos algo, que si esto es, está aquí. Acá. Entonces decimos el área de la región va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la función evaluada en este primer punto, el xi menos 1. Pero recuerden que la función era 2x, o sea que solo voy a multiplicar por 2 todo esto que tengo acá. Entonces sustituyendo me quedaría lo siguiente: 2 por a más, ahora aquí 2 por i menos 1, o bueno, voy a dejarlo indicado porque así sale más fácil después. Voy a regresar. Entonces decíamos 2 por, decíamos acá, x sub i menos 1, o sea a más i menos 1 delta x. Ya, más, continuamos, dos ahora f de x sub 1, x sub i, que sería a más y veces delta x. Todo esto sobre 2 por un delta x.
Ahora, solo por si alguien no lo ve aún, esto de acá, lo voy a poner en rojo, todo esto es el f de x sub i menos 1, tal como dice la fórmula. Y esto de acá es el f de x sub i. ¿Por qué razón? Porque la fórmula dice que la función es solamente multiplicarla por 2. Es lo que teníamos aquí en la gráfica. Ahí está, y es igual a 2x. Es decir, que el valor que le meta de x solo va a salir multiplicado por 2. Entonces aquí ya lo tenemos, esta parte. Solamente falta simplificar. Noten que arriba aparece el 2. Entonces ese 2 lo voy a simplificar con el 2 de abajo. Y listo. Entonces solo me queda todo lo demás. Voy a sustituir y me queda entonces igual límite cuando n tiende a infinito y sumamos todo esto. Entonces noten que va a quedar una a más otra a, quedan 2a. Después aquí me queda y por delta x es y delta x. Más otra y delta x que teníamos acá, entonces me queda finalmente más 2i delta x menos un delta x. Y todo esto multiplicado por el delta x que está afuera. Entonces si ustedes multiplican todo por delta x, recordemos quién era delta x, era b menos a sobre 2. Entonces vamos a sustituirlo y me queda entonces igual al límite. Aquí me hace falta la sumatoria antes. Sumatoria, entonces de n igual tiende al infinito de la sumatoria de i igual 1 hasta n de 2a por b menos a sobre n, porque estoy poniendo el valor del delta x que estaba aquí afuera. Entonces más 2i, o sea 2i por delta x al cuadrado me quedaría ahora aquí, porque delta x por delta x es al cuadrado, es decir b menos a al cuadrado sobre n al cuadrado. Después menos un delta x cuadrado, es decir b menos a al cuadrado sobre n al cuadrado. Okay, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Para no seguir avanzando, si hay dudas. Neris, ¿está todo bien? ¿Se entiende lo que se ha hecho? ¿O hay preguntas? Minor, ¿no tiene duda? No, profesor, no tengo duda por el momento. Ok, vamos bien entonces. Solo vamos ahora a desarrollar todo esto. Bien, noten algo. Esta parte de acá, el primer término de la sumatoria donde dice 2a por b menos a sobre n, eso no tiene nada con nada de i. Y recuerden que nuestra variable aquí es la i, porque es la sumatoria que va variando desde i igual 1 hasta n. Entonces todo eso, aunque se mire complejo, es un número constante.
Y por fórmula solo me quedaría la sumatoria de una constante y eso era n por la constante. Es decir, me quedaría resolviéndolo, límite cuando n tiende a infinito de toda esa constante por n, es decir, 2a por b menos a entre n, esa era la constante, por n, que eso es lo que dice la fórmula, que la sumatoria se desaparece y queda multiplicado por n, más, vamos al otro lado, aquí ven que sí aparece la i, y lo constante sería todo lo que no es i, es decir, 2 por b menos a al cuadrado sobre n cuadrado, esa es la constante, la estoy sacando, y ahora sí me quedaría solo la i, sumatoria de i, si ustedes se fijan en su formulario, es n por n más 1 sobre 2, y ahí ya lo sacamos de la sumatoria. Vamos a la otra parte, esto de aquí, menos sumatoria de todo esto que no tiene nada que ver con i, también sería una constante, y entonces nos quedaría la misma constante, b menos a al cuadrado sobre n cuadrado multiplicado por n, dice la fórmula. Y ok, ahora sí, solamente vamos a simplificar lo que se pueda y luego aplicar el límite. Entonces veamos, aquí puedo eliminar esta n con esta n de acá. ¿Qué más? Podemos también ver lo siguiente, que aquí abajo tenemos un 2, se elimina con este 2 de acá. ¿Qué más? También podemos ver que arriba, noten que si yo multiplico esto de aquí, me quedaría n cuadrado más n multiplicado por esta constante de aquí arriba. Y aquí se simplifica esta n con una de la n de abajo. Y ahora sí, apliquemos límite entonces. Vamos a subir esto y repasemos límite. Como toda esta primera parte no depende nada de n porque se cancelaron la n, entonces el límite no va a alterar nada y solamente me queda igual a 2a por b menos a. Ya tenemos esa primera parte. Vamos al segundo término. Si ustedes se fijan, este es un límite polinomial que les decía hoy. Pero ¿cómo son el grado del polinomio de arriba y el polinomio de abajo? ¿Quién es mayor? ¿Son iguales? ¿O cómo? ¿Qué dirían? Respondan en el chat. ¿Cómo es el grado del polinomio de arriba? Ahorita estamos acá resolviendo esto. ¿Cómo sería? ¿En qué caso caería? Ahí respondieron en el chat, Luis. Es en el caso que tienen igual grado, porque arriba hay grado 2 y abajo hay grado 2. Si ustedes repasan en las formulitas rojitas que le puse hoy, cuando tienen igual grado, solamente se van a dividir los coeficientes. Entonces la respuesta sería acá la siguiente. Más el coeficiente de arriba es b menos a al cuadrado entre el coeficiente de abajo es 1. Entonces como todo divide entre 1 no cambia, no es necesario ponerlo. Lo dejo así. Ahora menos, ¿quién me dice cuánto es el límite de esta otra parte? ¿Cuánto me da eso? Mándenlo por el chat. El límite cuando eso n tiende a infinito, ¿cuánto es? Sería infinito, ¿no? Analízalo.
Sería infinito, ¿no? Porque el grado del numerador es mayor que el del denominador. ¿Cuánto da eso? Noten que aquí la n se mantiene en la parte de abajo, porque solo se canceló con una. Entonces, si n tiende al Daría infinito, 0, profe. ¿cuánto es el límite de b sobre a al b menos a al cuadrado entre n? Joshua, ¿cuánto dice que es? Sería infinito. No se te escucha. Espérame. Habla de nuevo. Infinito sería. Parece que estoy teniendo problema de audio. Espera. Habla de nuevo, Joshua. Que lo mandaron en el chat, voy a ver. Infinito. No, no es infinito. ¿Cuánto sería? 0. ¿Alguien que le ayude a Joshua? Infinito era cuando lo de arriba es mayor que lo de abajo. Aquí cuánto es. 0, correcto. Miren por qué 0. Es porque abajo, esta es una división. Arriba no me importa qué número es, pero lo de abajo va a tender al infinito. Entonces cuando yo hago una división, por ejemplo, miren 30, entre un número muy grande, miren, aparecen un montón de 0, 0.000 y algo. Entonces cuando lo de abajo tiende al infinito, significa que todo esto va a ser 0. No va a afectar en nada a la sumatoria. Entonces voy a borrar esto porque no le afecta. Y aquí prácticamente ya tenemos la respuesta, solo la vamos a tratar de simplificar un poco. Si ustedes se fijan, tiene factor común b menos a. b menos a de factor común, y después me queda 2a más b menos a. Si simplificamos esto, se elimina una de las a, esta una con este de acá, y entonces me queda b menos a por b más a. Y si ustedes recuerdan, este es un caso común de producto notable, es decir que la respuesta final sería b al cuadrado menos a al cuadrado, y listo. Aquí ya tienen la respuesta final de lo que sería el área debajo de la curva que nos presentaban en este ejercicio. ¿Lo ven? Ahí lo tienen. Entonces, si tienen este trapecio, el área es b cuadrado menos a cuadrado. Y eso era todo. Ok, ahora miren, esto es la manera de cómo encontraron las funciones, porque si ustedes recuerdan, ya existen fórmulas para calcular el área de un triángulo, el área de un trapecio, pero aquí hemos demostrado que esas fórmulas son correctas, porque si lo hubiéramos hecho por geometría básica, por ejemplo aquí este de acá, nosotros vemos que la distancia de 0 a a es simplemente a, aquí vale a. La distancia de 0 a b es b. Entonces dice una fórmula que el área de un triángulo rectángulo es el producto de sus catetos entre 2, o sea a por b sobre 2. Y si ustedes verifican, en todo el cálculo que hicimos, eso fue exactamente lo que nos dio,
A por B sobre U. Aquí pasa algo similar. Por el mismo método recordamos que el área de un trapecio era base mayor más base menor entre o por la altura entre 2. Entonces, ¿cuánto valdrán aquí las bases? Si ustedes se fijan, valdría lo siguiente. Si esto es B, decíamos que aquí era el doble. Esto era 2B, esta distancia. Y si esto era A, la base, entonces al llegar aquí, esto valdría 2A. Entonces la fórmula dice base mayor más base menor sería 2A más 2B sobre 2 por la altura. ¿Cuánto es la altura? Es la distancia que hay de A hasta B. O sea, A menos B. Si hacemos esto, noten que aquí se simplifica el 2 y nos queda A más B por A una cosa. Aquí la distancia no era A más A menos B, era al revés. Porque B está más a la derecha. Entonces la distancia es B menos A. Esto solo es para comprobar. No es necesario que ustedes lo hagan en el examen. Solo para que vean que usando las fórmulas normales de geometría plana nos da lo mismo que estamos haciendo ahorita con cálculo. Y esto es igual a B cuadrado menos A cuadrado, que es exactamente lo mismo que nos dio a nosotros aquí. ¿Ya ven? ¿Preguntas? Hasta ahí, chicos. Si no hay, solamente voy a dejarle guía para los que faltaron. El primero, si ustedes se recuerdan, ya lo vimos. Voy a descargarlo para darle vuelta. Ok, entonces este primero ya lo hicimos en clase. Este lo acabamos de hacer ahorita. El quinto lo acabamos de hacer también. No, ¿cuál fue el que hicimos ahorita? El 4. Entonces solo les queda el problema número 2, que si se fijan aquí no son con A y B, simplemente son valores ya dados como 0 y 3. Y el 5, ahí sí les pone A y B, pero ya han visto el ejemplo ahorita, les va a servir de base para terminarlo. Entonces prácticamente esos son los únicos que hacen falta. Solo alguien que me confirme este primero se los resolvía hoy, ¿verdad? El que dice X al cubo. ¿Alguien que me confirme? Ok, sí se resolvió hoy. Entonces les queda de tarea, chicos, terminar el ejercicio 2 y el 5, que es con una X al cuadrado. Guíense con estos ejemplos que vimos hoy, donde aparecen variables A y B, pero esas variables al final resultan ser como constantes, así que van a hacer los mismos procedimientos y siempre donde miren A y B, eso es constante y solo se van a centrar en su variable, que es la Y. La Y es la que ustedes van a tratar de determinar para que le haga bien todo el volumen. Bien, entonces vamos a dejar eso por aquí como repaso también de clase práctica, y les voy a subir luego el video para los que no lograron estar aquí en la reunión, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar de compartir. Solamente si hay alguna duda antes de finalizar, pueden aprovechar ahorita. Maynor, ¿tienes la mano levantada? ¿No tienes preguntas?
Ok, Neris. No, profesor. No, no tengo preguntas. No lo escucho bien a Maino. Parece que tengo problemas de audio ahorita ya. Ok, chicos, cualquier duda, entonces ahí me la pueden escribir al chat. De acuerdo, ahí les voy a subir la grabación. Ok, los temas del examen. Les decía, prácticamente hemos visto solo dos cosas. Integración y hasta ahorita que estamos entrando a un tema nuevo que es esto de cálculo de área por aproximación o por límite. Entonces los temas son los mismos. Yo le decía ahora a manera de broma a los chicos, pero algo cierto. Van a venir simplemente algunas integrales, no les va a decir el método, va a quedar libre a ustedes para que de todos los métodos que han estudiado ustedes puedan elegir cuál es el que mejor se adapta. Se va a permitir formulario, lo que si no se les permitirá va a ser celulares. Así que si van a necesitar calculadora, lleven una calculadora física, pero no celulares. Y qué más, solamente eso, integración. Van a salir unos cuantos ejercicios por el método que a ustedes más les convenga. Recuerden que hay varios que se pueden hacer de varias formas, por sustitución, otros y también se puede hacer por los casos especiales que vimos. A veces unos que salían por, ¿cómo se llama? Fracciones parciales también se podían hacer por sustitución o por parte. Ya es decisión de cada quien lo que sienta más fácil. Y va a entrar este tema también, los temas de esta de aproximaciones, lo que terminemos de ver esta semana pues prácticamente. Y lo de la integral es definida, ya la hemos visto, qué significa, que es como integral normal, pero al final evaluar en el punto de arriba menos el punto de abajo y listo. Solo esas dos cosas vendrían. No sé si tienen otra duda, Neri. ¿Está clara con la pregunta? El acumulado. Sinceramente ahorita no sé, pero no se preocupen porque no he revisado los trabajos. Pero voy a aprovechar en la semana de vacaciones para ya que vayan listos con acumulado. Aunque al final ya les dije que ese acumulado no es real porque lo hago en base a 100. Y lo que hago después es prorratear según la nota final. Entonces aunque yo les diga quizás tienen 5 puntos, pero esos 5 puntos pueden representar realmente 30 en la nota final. O tienen 100 puntos y esos 100 puntos pueden representar unos 20 en la nota final. Porque al final es que hago todo eso. Ok, entonces no hay más preguntas. De acuerdo, entonces finalizamos. Y pasen buenas noches entonces. Se cuidan.